Bueno, ¿cómo les va, chicos? En este video vamos a explicar lo que es el excedente del productor. La presentación está dividida en tres partes, digamos, básicamente, que es la definición, un ejemplo numérico y después dos gráficos que, que nos van a ayudar, digamos, a interpretar de mejor forma y a entender mejor. Y después, al final, vamos a agregar algunas conclusiones. Como importante, digamos, en la definición, que nunca uno encuentra una sola definición, por supuesto, pero esta fue la que mejor me pareció, la más acorde, es que, digamos, cuando uno habla de excedente, está hablando de una diferencia que los productores obtienen, siempre, chicos, es en términos monetarios. Esto es muy importante marcar, o sea, en nuestro caso son pesos, o sea que el excedente del productor nosotros lo vamos a medir en términos de monetario, y en nuestro caso Argentina, pesos, estaríamos en Estados Unidos, puede ser dólares, pero a ver, el concepto es que tiene que quedar muy claro que es un término monetario. Y entonces decíamos que en términos monetarios, ¿qué es lo que mide? Digamos, el importe total que los productores reciben por la venta de una determinada cantidad de producto y el valor mínimo que hubieran estado dispuestos a cobrar por esa cantidad del producto que están vendiendo. O sea, los productores estaban dispuestos a ofrecerle un cierto valor y obtienen un precio mayor al valor que estaban dispuestos a ofrecerlo, y eso es lo que se define como el excedente. Ahora vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan entender mejor de qué estamos hablando. Este es un ejemplo donde tenemos una columna que está en cantidades, cantidad de X, un producto genérico del 1 al 10, costo, el costo del producto, o sea, vamos a ir viendo cómo está representado. Ahí les voy marcando con el cursor. Después está el precio del producto, el precio de X, el excedente del productor por cada unidad, y el excedente del productor que se va acumulando a medida que se van produciendo más unidades. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, la cantidad 1 tiene un costo de producción de 10 y tiene un precio de venta, o sea, el precio que se fijó en el mercado es de 60 pesos. Fíjense que el precio es único porque es un único precio el que prevalece en el mercado. Entonces, ¿cuál sería el excedente del productor? Recuerden que la definición era cuál es el precio que él estaba dispuesto a vender esa unidad, y era 10, y la termina vendiendo o sea, si la termina vendiendo a 60, que es el precio de mercado, él gana por esa unidad, él tiene un excedente de 50 pesos por esa unidad. Vamos a la segunda unidad. Entonces, en la segunda unidad, disculpen, cuando se produce la segunda unidad nos cuesta, perdón, le cuesta al productor 13 pesos producir esa segunda unidad. Por lo tanto, al vender esa segunda unidad a 60 pesos, recuerden que el precio es estable para todas las unidades del mismo, esa segunda unidad, al venderla a 60 pesos, le genera un excedente de 47 pesos. Ahora bien, ¿cuánto tuvo de excedente por la primera unidad? Volvamos a ver, 50 pesos. ¿Y cuánto tuvo de excedente por la segunda unidad? 47 pesos. Por lo tanto, él acumula un excedente por haber vendido la primera y la segunda unidad de un total de 97 pesos, que es lo que está marcado acá. Entonces, así uno puede ir viendo sucesivamente, y fíjense que en la séptima unidad, el costo de producir esa séptima unidad es de 60 pesos, y el precio de venta de esa séptima unidad es de 60 pesos. Por lo tanto, en ese punto, el excedente es cero, o sea, es un punto en el cual el productor o los productores son indiferentes de producir. Lo que es interesante acá tener presente es que cuando estamos hablando de estos costos adicionales, digamos, que se van produciendo cada unidad, recuerden que la curva de oferta está representada por el costo marginal. Ese costo tiene incluido
el costo de oportunidad también de los productores en términos de su tiempo, de sus inversiones. Con lo cual, en este excedente de cero, ellos están cubriendo todos sus costos de oportunidad también. Fíjense entonces, por lo tanto, que el excedente acumulado es de 210 pesos. Ahora bien, ¿qué pasa con la octava unidad? La octava unidad claramente no se produce porque el costo adicional de producir esa octava unidad es de 87 versus un precio que uno obtiene por esa unidad adicional de 60, con lo cual esa unidad no se termina produciendo. O sea, esa octava unidad no se produce. Ahora bien, yo acá hice gráficos, los hice manuales, uno como para tratar de pensar que uno de alguna forma está frente a un pizarrón, que no es frente a un pizarrón, y dos, porque me parecía también más fácil expresarlo en forma manual al gráfico, así que espero que les sea de utilidad. Ahora vamos a ver gráficamente cómo se calcula el excedente del productor. Fíjense, este es otro ejemplo. Fíjense, la curva de oferta está expresada por una línea recta que en este caso parte del origen. Hice una línea recta simplemente por un tema de facilidad en el cálculo. Y las cantidades producidas van de 1 a 7 y los precios van de 20 a 140. Supongamos que en el mercado se determina un precio de 80 pesos. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos el excedente del productor? Entonces, como línea general, vean acá, este es el precio del mercado que es de 80 pesos, esta es la línea. Como línea general, lo que vamos a ver es que el excedente del productor va a ser todo el área que está por abajo del precio determinado en el mercado hasta la curva de oferta, que recuerden que la curva de oferta es la curva del costo marginal. Con lo cual, toda esta área, que es, por eso les dije que era más fácil expresarlo como triángulo, como una recta, me permite calcular el área de un triángulo. Entonces, vamos acá, decimos que el excedente del productor es base por altura sobre 2. Base vamos a tomar la cantidad que es 4, la altura que es 80, fíjense, esta es la altura, dividida en 2. Entonces hacemos 4 por 80, son 320 pesos, dividido en 2 es de 160. O sea que el excedente del productor es de 160 pesos. Entonces recordemos que es el área que está bajo la línea de precios que se determina en el mercado y que llega hasta la curva de oferta. En este caso yo la marqué con color verde. Ahora, veamos qué ocurre. Voy a la siguiente, perdón, acá. Ahora, bien, veamos qué ocurre cuando hay un aumento en el precio. O sea, ¿qué es lo que ocurre si en lugar del precio en el mercado de ser de 80 pesos, ahora pasa a ser 120 pesos? Entonces, fíjense que yo ahí dejé marcada el área, le vamos a llamar ahora A, que es el área verde, la anterior, que iba cuando estaban los 80 pesos, que ya sabemos que era 160 pesos, y se agregan el área B y C. A 120 tiramos la línea de precios, vean que yo lo estoy haciendo con el cursor hasta la curva de oferta, y se agregó esta área, se agregó el área B y se agregó el área C. Yo les agregué de esta forma, las dividí de esta forma porque tenemos un rectángulo y porque tenemos un triángulo y va de vuelta, son fáciles de calcular. Entonces, el excedente del productor va a ser igual al área A, que estoy marcándola con el cursor, más el área B, más el área C. Voy a la fórmula, el área A va a ser 160 pesos, más B más C. El excedente del productor, entonces, 160 pesos más. Fíjense que ¿qué es el área A? B es un rectángulo, es la base que es 4 por la altura que es 40, y es un rectángulo, o sea que nos queda 4 por 40 más C. Entonces, el excedente del productor es 160 del área A más 160 del área B más el área C, que es un triángulo que va de vuelta. Es la base, que sería 6 menos 4, o sea que la base sería acá 2, por 40, que es la altura, que es 120,
menos 80. O sea que el excedente productor va a ser el área A, que es 160, más el área B, que es 160, más el área C, que es 40, con lo cual nos da un excedente productor de 360 pesos. Cuando el precio era 80, el excedente productor, que el área A era 160, vean acá que lo hemos visto en el ejemplo anterior, y cuando el precio sube, el excedente del productor sube. ¿Por qué? Porque primero las unidades que ya vendía, ahora las está vendiendo a un precio más alto y a su vez se agregan nuevas unidades. En este caso se agregan 2 unidades que son la quinta y la sexta unidad. Entonces un poquito las conclusiones son que el excedente del productor se mide en términos monetarios, esto es muy importante. Vamos a ver después, más adelante, que expresan medidas de bienestar. El mismo, el excedente del productor, crece cuando el precio del bien aumenta y el excedente del productor decrece cuando el precio del bien disminuye. Bueno, espero que les haya sido de utilidad.